Muy bien, hermanos, luego de haber alabado a nuestro Señor, vamos a invitar al pastor Abraham para el tiempo de la enseñanza. Bien, hermanos, buenas noches y bienvenidos aquí a la casa de Dios, donde siempre nos estamos congregando para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Y pues en esta noche estamos iniciando una serie de conferencias durante estos domingos del mes de marzo, titulada Israel, el pueblo elegido de Dios, y estaremos estudiando lo que la historia nos tiene que decir acerca de la historia de Israel. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar. Pero antes vamos a dar saludos a los hermanos que nos están acompañando en esta noche. Amén. Vamos a iniciar por el pastor Carmona. Él es pastor allá en la iglesia bautista en La Victoria. Amén. Puede ponerse de pie con su esposa, su hija también ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y los hermanos que nos están acompañando también. Los hermanos pueden ponerse de pie. Los hermanos que nos están acompañando. Tiene que pasar también, ¿no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nos vamos a tener aquí también a nuestros hermanos con nosotros. Ellos vienen a visitarnos en este día. Amén. Y vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo número 7, versículos 6 al 11. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Y vamos a ver lo que la Biblia nos tiene que decir acerca de este maravilloso pueblo conocido en las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. O sea, no llegaríamos a ser salvos si es que Dios no preparó un pueblo para que llegase a nosotros el Mesías Salvador. Y dice el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Qué terrible, ¿no? Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¡Qué bravo! Verso 11: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios, gracias te damos en esta noche porque al acercarnos delante de ti venimos a aprender de los consejos de tu palabra. En esta noche, Señor, especial, venimos a congregar tu pueblo para escuchar un tema muy importante para la edificación de nuestra vida. En esta hora guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para entender cuán bellos consejos y maravillosas palabras brotan de tu Santa Biblia, para aprender, Señor, los caminos que tienes trazados conforme a tu palabra. En esta hora suplicamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche estaremos estudiando la historia de Israel desde 1948 de la creación hasta el año 700 después de Cristo. 1948 desde la creación. O sea, los judíos, por ejemplo, no tienen el calendario como nosotros. Nosotros tenemos un calendario que se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Los judíos no tienen un calendario así. Uno, porque los judíos no creen que Jesús haya sido el Mesías, el Cristo de Israel. Entonces ellos no dividen la historia en un antes de Cristo y después de Cristo. Ellos cuentan la historia desde el año 1 de la creación hasta el año en el que ellos están actualmente. O sea que nosotros estamos en el año 2014 después de Cristo, pero ellos están aproximadamente en el año 5780 aproximadamente, desde la creación. Ahora, ellos dicen que desde el año 0, o desde el año 0 de la creación,
Pasando 1948 años desde la creación del mundo, nace un hombre llamado Abraham en Ur de los Caldeos. Entonces vamos a ver la historia del pueblo de Israel desde 1948, desde la creación hasta el año 700 después de Jesucristo. Amados hermanos, la nación de Israel es fascinante. La cultura, la música, las costumbres, el idioma, pero lo que más me emociona de este pueblo, del pueblo de Israel, es el trato que Dios ha tenido con esta nación. Es impresionante la manera en cómo Dios, a través de las Sagradas Escrituras y a través de la historia, Dios ha tratado con el pueblo de Israel. Esta nación nació en el corazón de Dios y es un pueblo que se va a extender hasta el final de los siglos, porque la Biblia dice, y Dios ha dicho, que Israel es su especial tesoro. Amados hermanos, durante muchos años y durante muchos siglos, muchos imperios, muchos reinos han tratado de destruir al pueblo de Israel. Pero oiga, nadie jamás podrá destruir al pueblo de Israel, porque Dios ha dicho que durará para siempre esta nación. Hoy en día se le conoce como antisemitismo a los que persiguen a los judíos. La palabra correcta es judeofobia. La judeofobia es el odio a los judíos, ¿verdad? Y muchos personajes durante muchas épocas tuvieron odio a los judíos. Por ejemplo, Amán, por ejemplo, Nabucodonosor, por ejemplo, Stanley en Rusia, por ejemplo, Adolfo Hitler en Alemania, y muchos hombres durante muchas épocas han tratado de destruir al pueblo de Israel. Pero hay una promesa, Dios ha dicho del pueblo de Israel que es su especial tesoro, y que ningún pueblo, nación, ni reino, ni imperio podría jamás someter al pueblo de Israel a la extinción, porque Dios ha dicho que es un pueblo que durará hasta el fin de los siglos. De los 2.650 años que vamos a estar estudiando aproximadamente en esta noche, y mire que son 2.650 años, solamente vamos a estar estudiando algunos puntos básicos, 4 puntos básicos dentro de 2.650 años, y vamos a ver cómo Dios ha tratado con este pueblo de manera especial. Y en primer lugar, vamos a ver un gentil llamado Abraham. Un gentil llamado Abraham es el padre de la nación judía. Es curioso que los judíos hoy en día clasifiquen, bueno, en base a la Biblia, que existen 2 tipos de personas en el mundo. Los que son elegidos por Dios para ser un pueblo especial, en este caso los judíos, y los que no son elegidos por Dios para ser un pueblo especial, o sea, todos los gentiles. O sea, ellos dividen el mundo en gentiles y judíos. ¿Ok? Bien, ¿nosotros qué somos? ¿Gentiles o judíos? Gentiles, nosotros no somos judíos. Pero hay algunos que se quieren hacer judíos a la fuerza. El Prepap, por ejemplo, ¿no? Trata de hacerse judíos a la fuerza y se van a La Molina o Cineguilla, creo que tienen su altar, su monte, y ahí sacrifican, y Atahualpa le hacía creer a todos los descendientes de Atahualpa, como somos nosotros descendientes de Atahualpa, ¿no?, de que somos descendientes de judíos, y no es verdad, hermano. Los descendientes de judíos son los descendientes directos del linaje de Abraham. Ahora, ¿Abraham fue un gentil o fue un judío? Fue un gentil, porque con Abraham se inicia la nación judía. Así que Dios escoge a un gentil para iniciar con ese gentil un trato especial. Así que Abraham es el padre de la nación judía. Y según la tradición judía, Abraham nació en Ur de los Caldeos cerca del año 1948 desde la creación. Entonces, si usted cuenta el año 0 de la creación, a los 1948 años nace Abraham en Ur de los Caldeos. Pregunta, ¿qué pasó en 1948 después de Cristo? Nace el Estado de Israel allá en la tierra de Israel. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Es que Dios está volviendo a tratar con este pueblo de una manera especial. Ahora, ojo, Israel ya tiene un Estado, Israel tiene un territorio, Israel tiene una constitución, Israel se ha sentado hoy en día desde 1948 en el territorio que le corresponde a la tierra de Israel, pero no va a estar para siempre allí. Según la profecía bíblica, Israel volverá a ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Cómo? Sí, pero no ahora. A fin de mes lo vamos a ver, ¿ya? No ahora.
Amados hermanos, hay muchas profecías interesantes de la palabra de Dios concerniente a este pueblo, pero su historia también es interesante. Dios llama a Abraham para hacer de él una gran nación. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8. Génesis 17, versículo 1 al 8. Dice la Biblia de la siguiente manera, la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy Elohim Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Cómo sería la manera correcta de la traducción del hebreo al español? Sería: y pondré mi pacto entre tú y yo. Porque diría el burro por delante, ¿no? Entonces tiene que ir primero la otra persona y luego va el que está hablando, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos que Dios dice: y pondré mi pacto entre ti y mí, o entre mí y ti. ¿Quién se pone primero? Dios. ¿Por qué? Porque el pacto abrahámico, el pacto con Abraham, no tenía consistencia humana, tenía una consistencia divina. O sea, ¿quién era más importante en el pacto? ¿Abraham o Dios? Entonces él dice: yo empiezo. El pacto lo empiezo yo y lo termino yo. Así que es un pacto que no tiene condición. Nació en el corazón de Dios y se extenderá al final de los siglos en Dios mismo. ¿Amén? Entonces es una nación que tiene un pacto con Abraham y que se inicia con Dios. Dios inicia ese pacto con Abraham y él se pone primero. Es el pacto entre mí y ti. Dice: y te multiplicaré en gran manera. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló Dios con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Qué significa Abraham? Significa padre de muchas gentes, de muchos pueblos, ¿no? Y no se llamará más su nombre Abraham, que es Abram, o sea, padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, o sea, padre, Rabín, que es muchos, Hamón, que es pueblos. Pero una forma simplificada de toda esa frase es Abraham, ¿ok? Padre de muchos pueblos. Y dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, había una promesa entre Dios y Abraham, y es que la nación de Israel iba a ser una nación muy grande, una nación gigantesca. Hermanos, se sabe por historia y por cultura que el único pueblo hasta el día de hoy que ha conservado, es uno de los muy pocos pueblos que hasta el día de hoy ha conservado su cultura, su lengua y su formación, es el pueblo de Israel. O sea, si usted se remonta a las costumbres del pueblo de Israel de hace 2000 años, 4000 años atrás, 3500 años atrás, cuando aparece Moisés, si usted se remonta 3000 años atrás, usted va a ver que el mismo judaísmo que tenía Moisés es el judaísmo que hasta el día de hoy guardan los judíos. ¿Cómo es posible que en 3500 años este pueblo no haya cambiado sus normas, su cultura, su idioma, su forma de ser? No lo han cambiado porque ellos tienen un pacto con Dios. El pacto es que ellos iban a ser una gran nación que no se iba a extinguir, sino que iban a seguir porque Dios le había dado una promesa. ¿Amén? Y Dios entonces llama a Abraham para hacer de él una gran nación. Y de la generación de Abraham, usted ya conoce, no vamos a entrar en detalles, aparecen los patriarcas. ¿Qué significa patriarca? Pater archos. O sea, patriarca significa padre antiguo. Los padres antiguos. ¿Cuáles eran los padres antiguos de la nación de Israel? Abraham, Isaac, Jacob, falta uno, y José. Abraham, Isaac, Jacob y José fueron los 4 patriarcas más importantes dentro de la historia de Israel. Fueron los patriarcas de la historia del pueblo de Israel. Y amados hermanos, vamos a ver aquí que de los patriarcas, de José específicamente, acá hay unos asientos adelante también, acá hay 2 y acá hay uno más. Sí. Acá hay uno, mira. Acá hay uno y acá hay 2.
y de este pueblo, bueno, vamos a tener que comprar más tiempo. Bien, hermanos, y de este pueblo, del pueblo de Israel, o de José, mejor dicho, del patriarca José, aparecen los descendientes. O sea, usted ya conoce la historia. José, que se había reencontrado con sus hermanos, le pide a Jacob que volviera, a su papá que volviera a la tierra de Egipto para estar con él. Y dice que entraron 71 varones con todas sus familias a la tierra de Israel. Pero también dice la Biblia, la palabra de Dios, que en cerca de 500 años se volvieron 3 millones de personas, imagínense. O sea, se reproducían muy rápido los hebreos, ¿no? La costumbre hebrea. Porque en los pueblos de Medio Oriente, por ejemplo, hay el dicho que aparece en la palabra de Dios. Ese dicho es: los hijos son fruto de estima, ¿no? Los hijos son el regalo de Dios. Entonces ellos tenían hijos a montones. Solamente José tuvo 12 varones y 2 hijas. Jacob tuvo 12 varones y 2 hijas. Y así la cultura hebrea tiene muchísimos hijos porque es la costumbre, es la ideología de la época. Amados hermanos, aparecen entonces los patriarcas, y cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus, se asientan en Egipto, estando asentadas en Egipto, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que ellos fueron esclavos. El faraón tuvo temor, dice la Biblia. El faraón tuvo temor de que el pueblo de Israel se pudiera rebelar. Así que faraón lo volvió esclavos a todos los hebreos, a todos los israelitas, durante 430 años. Y allí quedan ellos quedan esclavos allí, en la tierra de Egipto. Y Dios los liberta por mano de uno de los profetas más grandes que tuvo la historia del pueblo de Israel. ¿Quién fue? Charlton Heston. No, ese es el de la película, ¿ya? Fue Moisés, el profeta Moisés. Él es el padre del judaísmo. Él es el padre de la religión judía. Él es el padre de la ley mosaica. Él es el padre de la nación judía. Porque para que haya una nación se necesita de una constitución política. Ahora, ¿cuál es la constitución política del pueblo judío? Del pueblo israelita. ¿Cuál es la constitución política? La ley de Moisés. ¿Quién se la dio? El profeta Moisés, cerca del 1450 antes de Jesucristo. Él aparece, y hermano, usted ya conoce la historia, cómo, según dice la Biblia, por mano de Moisés se hicieron 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Y Faraón dijo, al principio dijo, yo no voy a dejar ir a Israel. Y luego dijo, no, váyase, porque ya me están haciendo mucho daño. Y al final Moisés sale llevando 3 millones de personas. Imagínese usted, 3 millones de personas y un solo hombre los estaba guiando. Imagínese la presión que sintió Moisés en algún momento, ¿verdad? Tanto que Moisés subió 40 días al monte, y mire cómo este pueblo era tan rebelde, que cuando Moisés baja, lo encuentran adorando un becerro de oro. Y Moisés se molestó, hermanos, y Dios de castigo los mandó a caminar 40 años por el desierto los israelitas. Ahora, ¿por qué mandó a los israelitas caminar 40 años por el desierto? Porque a uno se le cayó un sol, dice. No fue por eso. Dios mandó a caminar 40 años a los hebreos, a los israelitas, por Cades Barnea, por el desierto, por el pecado de ellos, hermanos. Amados hermanos, Moisés fue un hombre muy sabio, dice que nunca se levantó hombre como él, y él murió a los 120 años. Hay películas que aparece Moisés, y usted ve a Moisés un hombre cuarentón, simpaticón, liberando al pueblo. Moisés en realidad tenía 80 años cuando se enfrenta a Faraón. 80 años cuando se enfrenta a Faraón, y 40 años estuvo dando vueltas en el desierto, y después de 40 años él muere en el desierto, hermano. Él no entra a la tierra prometida, por castigo de Dios también. O sea, ¿quiere decir que Dios castiga a sus siervos? También castiga a sus siervos. Así como todos los creyentes que pertenecemos y somos siervos de Dios, Dios castiga también. Y Dios lo castigó a él con un pecado de muerte, lo mandó a morir fuera de la tierra de Canaán, la tierra prometida.
Pero cuando se establecen en la tierra de Canaán con Josué, usted conoce la historia, el pueblo fue gobernado en primer lugar por jueces, que no eran reyes, sino eran líderes, eran caudillos, eran guerrilleros que se levantaban contra los pueblos vecinos que oprimían al pueblo de Israel, llámese moabitas, amonitas, llámese edomitas, ¿verdad? Ellos venían contra el pueblo de Israel y los tenían cautivos. Pero estos jueces se levantaban como caudillos, como líderes políticos, como líderes guerrilleros, y libertaban al pueblo. Pero cuando el pueblo estaba libre y se arrepentían, estaban felices. Pasaba un tiempo y volvían a caer en la idolatría a los dioses paganos. ¿Qué hacía Dios? Les volvía a mandar a la esclavitud con los pueblos paganos. Y estando con los pueblos paganos, el pueblo volvía a llorar. Dios les levantaba un nuevo líder, un nuevo juez. El juez los libertaba, estaban felices, pasado un tiempo, volvían a caer en idolatría. Y es todo un círculo vicioso de idolatría que no podía salir Israel. Hasta que Israel termina con su último juez. ¿Cuál fue el último juez de Israel? Samuel. El sacerdote Samuel fue el último juez de Israel, cerca de 450 años después de Moisés. Amén. Allí aparecen entonces los jueces y los reyes. Samuel el último juez, entonces dice, bueno, Jehová es el rey de Israel. ¿Pero qué dijo el pueblo? No, nosotros queremos tener rey sobre nosotros como tienen las demás naciones. Samuel se puso a orar, Dios le dijo, dales un rey. Tanto pide el rey, dales un rey. Pero dile que ese rey va a escoger a sus hijas para que sean las cocineras, las lavanderas, las barrenderas de su casa. Y el pueblo de Israel dijo, no nos importa, lo que queremos es rey. Y Dios dijo, ¿quieren rey? Tomen rey. Y les dio un rey. ¿Y a quién le dio? A Saúl. Fue el primer rey de la nación de Israel. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 17 al 22. Hechos, capítulo 13, versículo 17, versículo 17 al 22. Hechos 13, 17 al 22. Dice la Biblia de la siguiente manera: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Ven? Dice, y con brazo levantado los sacó de ella. Verso 18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. O sea que Dios estuvo 40 años soportando al pueblo de Israel. Imagínense. Y claro, que Dios ya lo quería exterminar, ¿o no? Dios le dijo a Moisés, ya, olvídate de ese pueblo, los voy a consumir a todos y a ti te voy a dar otro pueblo mejor. Y Moisés que dijo, no, Señor, apiádate de este pueblo, mátame a mí, pero no mates a los demás. Dios, por misericordia de Moisés, lo soportó 40 años en el desierto. Y dice verso 19, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Llegaron a entrar a la tierra de Canaán. Dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. O sea, Samuel fue el último juez y profeta de la nación de Israel. Versículo 21. Luego vinieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amados hermanos, la Biblia entonces nos enseña que después de la época de Moisés y luego de que Israel entra a la tierra de Canaán, se establecen allí y Dios primero les da jueces y luego les da reyes. El primer rey de la nación de Israel fue Saúl, hijo de Cis. Luego viene David. Debió haber sido el rey que le seguía a Saúl, ¿quién? Su hijo de Saúl, el hijo de Saúl. En este caso, Jonatán. No Jonatán en la casa, sino Jonatán de la Biblia, ¿verdad? Él debió ser el rey de Israel. Sin embargo, no fue porque él pecó contra Dios y Dios lo desechó a él y a su familia del reinado y puso a un hombre conforme a su corazón. En este caso, David, hijo de Isaí. Ahora, David, hijo de Isaí, fue un rey y él también tiene un hijo. Tiene un hijo. Y este hijo se llamó Salomón. Hasta la época de Salomón, o sea, en la época de Saúl, en la época de David y en la época de Salomón,
El territorio de Israel era una unidad. Todo Israel, las 12 tribus, eran un solo reino. Pero cuando Salomón peca, ¿y cómo peca Salomón? Teniendo 1000 mujeres. Imagínense. ¿Y cómo hacía él para mantener a las 1000? Imagínense, ¿no? Salomón tuvo 1000 mujeres y pecó delante de Dios teniendo 1000 de esas mujeres, y muchas de ellas eran paganas, y dice la Biblia que estas mujeres desviaron su corazón para que adorara otros dioses. Ese fue el pecado de Salomón. Y Dios le dijo a Salomón: por tu culpa y por tu pecado voy a dividir el reino en dos. Y Dios dividió el reino de Israel en dos. El reino del norte, con su capital Samaria, era el reinado de Israel, con toda la línea de Jeroboam y los reyes que vinieron luego. Y el reinado del sur, que pertenecía al reino de Judá, donde estaba el hijo de Salomón, Roboam, y todos los demás descendientes de David. Amados hermanos, Dios entonces castiga de esta manera y el reino se divide en dos, ¿no? Entonces, el reino del norte, con su capital Samaria, comenzaron a pecar. Todos los reyes del reino del norte, la gran mayoría del reino del norte, hermano. De ahí aparece uno de los reyes más famosos, el que era mandoneado por su esposa. ¿Cómo se llamaba? Acá ya, el tope, acá ya saben la historia, ¿no? Este era un rey, hermano, mandoneado por la esposa. Después decía: ¡ponte de cabeza! Y ¡pum! Se ponía de cabeza. Así decía, así es el rey acá. Entonces, amados hermanos, este rey perverso, malo y sinvergüenza, y muchos de la dinastía de los reyes de Israel pecaron, hasta que Dios dijo: hasta acá nomás, ya no aguanto este pueblo, lo voy a exterminar. Y Dios en el año 722 manda un pueblo, que es el pueblo asirio. El imperio asirio llega hasta Samaria, rodea Samaria y se lleva a las 10 tribus que pertenecían al reinado del norte cautivos hasta Asiria. Se los lleva hasta allá. Y dice que el territorio se quedó vacío. ¿Y qué hizo el rey de Asiria? Comenzó a poner paganos en su lugar. O sea, le dio el territorio, comenzó a vender el territorio de Israel a los paganos. Y bueno, los paganos se sentaron allí, y ahí comenzaron a tener muchos más hijos y se desarrollaron los paganos en el territorio que le había pertenecido a Israel. Las 10 tribus entonces, el reinado del norte, son llevadas cautivas en el año 722 al imperio, a Nínive, que era la capital del imperio asirio. Y hasta el día de hoy esas tribus no han vuelto, hermano. Hasta el día de hoy esas 10 tribus del reinado del norte no han vuelto. No han vuelto. ¿Dónde están? No lo sabemos. Llegaron a Asiria en ese año, y después ya no tenemos más información de lo que pasó con esas 10 tribus del reinado del norte. Pero todavía quedaban 2 tribus abajo. ¿Cuáles eran? Judá y Benjamín. Esas 2 tribus tenían reyes, como eran de la línea de David, del rey David, eran reyes más piadosos. Muchos de ellos eran mucho más piadosos. Algunos eran malos, otros eran piadosos, otros eran buenos, otros eran malos. Pero el siguiente pueblo, que era el pueblo de Judá, el reinado de Judá, cae también después de cerca de 200 años después del imperio, del reino del norte. El reino del sur cae en el año 586. Pero ya no va el imperio asirio, ahora va el imperio babilónico. El imperio babilónico en el año 586 llega hasta Judá y se lleva cautivos a los judíos. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Por cuántos años? Por 70 años. Se los lleva cautivos por 70 años, hermano. Fue terrible la acechanza que hizo Nabucodonosor. El templo que había construido Salomón fue destruido en este año, en el 586. Hermanos, las cosas santas de Dios, las cosas sagradas de Dios en el templo fueron destruidas por un pagano, a quien Dios le llamó su siervo. ¿Quién fue? Nabucodonosor. No le voy a poner su hijo Nabucodonosor, ¿ya?
Que uno dice, no, voy a poner a mi hijo un nombre bíblico, Nabucodonosor, porque no, es un hombre malo, y aparte que no suena muy bonito, ¿no? Nabucodonosor, ven para acá. Como que no suena muy bien, ¿no? Amados hermanos, esas dos tribus que pertenecían al reinado del sur se van cautivas a Babilonia, pero gracias a Dios vuelven a la tierra de Israel. Fueron las únicas dos tribus que hasta el día de hoy permanecen. Las demás han sido perdidas. Esas dos volvieron en el año 539 con la restauración. El imperio babilónico cae y el imperio medo-persa entra en función. Y el emperador Ciro el emperador Ciro el Grande determina en el año 539 que los judíos que estaban en Babilonia, ¿qué hacen ustedes por acá? No, nos trajo Nabucodonosor. Vayan para su tierra porque Dios me ha dicho a mí de que se tienen que volver a su tierra. Y los judíos con gozo volvieron a su tierra. En aquella época Dios levanta a Zacarías como profeta, a Ageo como profeta, a Nehemías, a Esdras y a Malaquías para exhortar al pueblo y para restaurar la ciudad de Jerusalén que había sido destruida por Nabucodonosor en el año 586. ¿La clase de los levitas fue llevada al norte, a Siria o a Babilonia? No, los levitas fueron llevados a Babilonia porque Judá y Benjamín también estaban los levitas dentro y los levitas fueron llevados hasta allá. ¿Ok? Bien, amados hermanos, y la historia bíblica termina con Malaquías. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, de nuestra sección del Antiguo Testamento, que Dios levanta. Luego de Malaquías aparecen 400 años de silencio. Dios ya no levanta otro profeta, ya no hay otro profeta para el pueblo de Israel. Hasta que por allí se levanta un hombre despeinado, pelucón, ¿no? Que se vestía con pieles de camello y que hacía saltaditos de langosta con miel silvestre. ¿Cómo se llamaba él? Juan Bautista. Dice Juan el Bautista, no Juan el Metodista, ¿ya? Hasta que se levanta Juan el Bautista, hermano. Y al levantarse Juan el Bautista, él comienza a proclamar la palabra de Dios. Y él dice, un momentito, yo no soy el Mesías, hay otro Mesías. Y llegamos a una época importante. Desde Abraham llegamos a otra época importante. La primera época importante fue Abraham. La segunda época importante es el Mesías de Israel, Jesucristo. En el año 30 después de Cristo. Mire qué rápido estamos avanzando la historia, ¿no? En el año 30 después de Jesucristo aparece Él, el Mesías de Israel, Jesucristo, el Señor. Aparece en la tierra de Israel. Y dice la Biblia que Jesús fue un maestro excepcional. Marcos 1:22. Marcos capítulo 1 versículo 22. Dice la Biblia de la siguiente manera. Marcos 1:22. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, los maestros rabínicos, los maestros de la ley, siempre habían dicho esto. Ojo, cuando usted lee un comentario rabínico, un comentario de los rabinos de Israel, ellos dicen, quizás, creo, pienso, tal vez, de repente, pueda ser, probablemente. Eso es lo que los rabinos siempre dicen antes de dar una enseñanza. Pero cuando Jesús hablaba, busque usted la Biblia, cuando Jesús dice probablemente, tal vez, quién sabe, quizás. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Nunca Jesús dijo eso. Jesús dijo, de cierto les digo, el que no cree mi palabra, sufrirá la muerte. Oiga, ¿qué estaba diciendo? Yo digo la verdad y los demás son mentirosos. ¿Le chocaba o no le chocaba a los rabinos de Israel? Porque los rabinos decían, yo tengo mi título de la yeshiva rabínica, yo tengo mi título de acá, de la Universidad Teológica de Jerusalén, yo me he quemado las pestañas para poder enseñar al pueblo, y ahora se viene un chiquillo de 30 años a querer decirnos a nosotros lo que es correcto. Por eso lo mataron. Porque él decía, de cierto les digo, yo soy la resurrección y la vida, como la Biblia.
O Jesús les decía, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no entrará al reino de Dios. Oiga, los rabinos se arrancaban los cabellos, hermano. Se arrancaban los cabellos porque ellos no entendían cómo un joven así podía hablar con tanta autoridad la palabra de Dios. Amén. Él era el Mesías de Israel. Hermanos, el Mesías de Israel, Jesucristo, obró milagros por el poder de Dios, ¿o no? Dios obró milagros a través de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos 10, versículo 36. Hechos 10, versículo 36. Dice la Biblia de la siguiente manera. Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba. Hermanos, Jesucristo era el Mesías de Israel. Era un maestro excepcional. Jesucristo era un hombre excepcional porque obraba milagros a través del poder de Dios. Pero lamentablemente la nación de Israel, que tenía las promesas de Dios, la nación de Israel que tenía la palabra de Dios, y la palabra de Dios le había dicho a los judíos que iba a venir un Mesías a salvarlos, ellos no entendieron la palabra de Dios. Cegaron su entendimiento, se empecinaron contra la persona de Jesucristo y lo mataron en el año 33 después de Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario para dar la salvación a todo hombre, del cual usted y yo hoy gozamos la misericordia de Dios. Por este hombre Jesucristo, nosotros hoy en día somos hijos de Dios. Ojo, no todos son hijos de Dios, ¿o sí? No, dice la Biblia, mas a todos los que leen, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay gente que dice en el mundo, todos somos hijos de Dios. Mentira. Hijo de Dios es aquel a quien tiene a Dios por padre. Y si Dios es tu padre, vas a hacer la voluntad de Dios porque es tu papá. Pero si no haces la voluntad de Dios, no eres hijo de Dios. Y la Biblia dice que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No sé si a usted le gustaría tener un papá así. No, yo prefiero ser hijo de Dios, hermano. Por eso me he entregado a Jesucristo. Jesucristo me ha cambiado con su poder y he recibido a Jesús en mi corazón. Amados hermanos, nadie es hijo de Dios sino por medio de Jesucristo. Jesucristo nos hace hijos de Dios porque murió en la cruz del Calvario. Si todos fuéramos hijos de Dios, Jesucristo por la fuera vino a morir. Jesucristo vino a morir para hacernos hijos de Dios. Pero no todo queda allí. Jesucristo no solamente muere, sino que al tercer día hace algo que usted y yo no podemos hacer y que nadie ha podido hacer. Hay muchas religiones en el mundo. El budismo, sintoísmo, sikhismo, el islamismo, el confucianismo, muchas religiones, hermano. Sin embargo, Gandhi, Mahoma, Buda, Siddhartha Gautama, Krishnamurti y todos los más grandes líderes de las religiones murieron. ¿Cuál de ellos se levantó de la tumba? ¿Y quién sí se levantó? Jesucristo resucitó, hermano. Y dice la Biblia que Él mismo, yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo, hermano. Yo creo que Jesucristo mismo se levantó de la tumba para demostrar que todos los demás estaban equivocados y que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios sino por medio de Él. Hay gente que dice, todas las religiones te llevan a Dios. Sí, a un Dios falso. Porque al Dios verdadero solamente hay una manera de adorarlo, y está en la Biblia. Si tú no adoras a Dios por medio de la Biblia, hagas lo que hagas, no sirve de nada. Usted tiene que adorar a Dios por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Amén? Luego viene una etapa importante dentro de la historia. Antes de que Jesús muriera, Jesús había caminado con sus apóstoles a la tierra de Jerusalén. Y dice que en Jerusalén los apóstoles le miraron y dijeron, Señor, mira qué grande el templo de Salomón.
Mira qué lindo, uy, mira todo enchapadito de oro, de plata, de bronce, qué lindo, mira el templo. Jesús dijo, ay, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que ese templo iba a ser destruido en una época donde los judíos no esperaban que su tierra sea destruida, menos por el Imperio Romano. Y ahí viene otra etapa importante dentro de la historia de Israel, y es la caída de Jerusalén en el año 70. Jesucristo ya había profetizado la caída de Israel. Jesucristo ya lo había profetizado aproximadamente 30 años antes de que esto, 40 años antes de que esto aconteciera. Cerca de 40 años antes, Jesucristo ya había dicho que Jerusalén sería invadido por los enemigos. Y había dicho, cuando vean a Israel cercada, huyan. Vamos a ver, Lucas capítulo 21. Miren lo que Jesús había profetizado acerca de esto. Lucas 21, versículo 20 al 24. Jesús le dice a los judíos esta profecía. Dice el versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿ve? Jesús está viendo a Jerusalén rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan, córranse a los montes, y los que de en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos corran, no entren a la ciudad de Jerusalén, dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. O sea, sobre el pueblo de Israel vendría una gran calamidad. Verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de la dispersión, de la diáspora, la dispersión en el mundo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, por los romanos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa es una profecía sobre Jerusalén. No es una profecía escatológica, ¿ok? No es una profecía que se refiere a la gran tribulación. Es una profecía que se refiere específicamente a la época del año 70. Ya cumplida. ¿Ok? A la época del año 70. Entonces, amados hermanos, el gobernante Israel, miren, Israel tuvo varios gobernantes desde la época de Jesucristo. ¿Quién gobernaba Israel en la época de Jesucristo? Primero Herodes, que quiso matar a Jesús cuando era niño. Luego su hijo Arquelao. Pero como Arquelao fue un rey de los judíos que no agradó mucho y que hizo muchas cosas, el Imperio Romano lo destituyó y comenzó a poner procuradores romanos. ¿No? Ahora, los procuradores romanos eran gente romana que gobernaba un pueblo a nombre del emperador romano. Y los procuradores existieron hasta la época de Jesucristo. ¿Quién era el procurador romano en la época de Cristo? Poncio Pilato. Él representaba a Roma en Jerusalén. ¿Ok? Pero, según cuenta la historia, Poncio Pilato fue destituido del cargo luego con los años, y aparecieron otros gobernantes en Jerusalén, hasta que llegó un gobernante llamado Gesio Floro en el año 60 al 64, que comenzó a gobernar Jerusalén. Y según cuenta la historia, los judíos se rebelaron contra Gesio Floro, porque Gesio Floro era un gobernante enviado por Roma, despótico, brutal. Era un hombre brutal, hermanos. Mataba a judíos a diestra y a siniestra, gobernaba, pisoteaba, los judíos no tenían derechos. Era terrible la manera como Gesio Floro, a nombre de Roma, gobernaba el reino de Israel. Entonces, los judíos se rebelaron. Y entonces los judíos comienzan a buscar la rebelión contra el Imperio Romano. Usted imagínese rebelarse contra el Imperio Romano, el imperio más grande de la época. Y toman por asalto Masada. ¿Qué era Masada? Masada era una fortaleza que la había construido el rey Herodes. El rey Herodes había construido cerca al Mar Muerto una fortaleza en Masada. Todo esto es abismo, hermano. Todo esto es abismo, es caída. Miles de kilómetros hacia abajo, cientos de kilómetros hacia abajo, hermano. La única entrada era esta de acá, hacia la fortaleza, y el lugar de acá.
Eran las únicas entradas a la fortaleza. Acá Herodes lo había construido diciendo él, por si acaso se quieran rebelar los judíos y quieran venir contra mí, me voy a mi casita y ahí me guardan todos los oficiales romanos. Nadie va a poder entrar a matarme, decía él. Y de verdad, amados hermanos, esta fortaleza enmasada fue tan bien construida que no podían entrar ejércitos judíos a él. Se establecieron allí las tropas romanas y quedó como una fortaleza después de la muerte de Herodes para todos los procónsules y procuradores que llegaban a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel siempre fue un pueblo guerrero. Ellos, si hubieran pertenecido a la U o a la Alianza, imagínense, hermano, lo que hubiera pasado en Lima, ¿no? Ellos siempre habían sido un pueblo guerrero, hermano. Y por eso el pueblo romano, el Imperio Romano dijo, no, hay que tener precaución con este pueblo. Y tenían fortalezas. Uno era la fortaleza de Masada y la otra era la fortaleza antoniana. Ahora, los judíos entonces toman por asalto la fortaleza de Masada. ¿Y saben lo que hacen? Matan a las tropas romanas y se establecen allí, en la frontera del Mar Muerto, donde estaba esa fortaleza. Los judíos entran, matan a todas las tropas romanas que estaban en él y ganan la fortaleza de Masada. Hermanos, cuando se enteró Roma, explotó de cólera. ¡Ah! ¡Guerra quieren! Guerra van a tener. Ahora, ¿por qué se rebelaron los judíos? Porque Gesio Floro pues era un mal gobernante. Pero dijo, ¿qué guerra quieren? Ya, guerra van a tener. Pero no quedó ahí, hermano. Luego toman otra fortaleza. Había un judío llamado Eleazar ben Shimón. Eleazar ben Shimón era un oficial encargado de cuidar el templo de Jerusalén. O bueno, el terreno del templo de Jerusalén, ¿no? O el templo de Jerusalén. Él estaba allí cuidando el templo de Jerusalén. Y él dijo, le llegaron las noticias de que habían tomado la fortaleza de Masada los rebeldes judíos. Y él dijo, ¿por qué entonces no vamos a tomar la fortaleza antoniana? Que la fortaleza antoniana estaba cerca al templo. Esa es la fortaleza antoniana donde también los romanos tenían sus tropas. Y cerca aquí estaba el templo de Jerusalén. Entonces, Eleazar ben Shimón dijo, ahora reúno mi gente y vamos a tomar la fortaleza antoniana. Entonces Eleazar ben Shimón agarra a muchísimos judíos rebeldes, les da armas y comienzan a pelear, entran a la fortaleza y ¿qué hacen? Decapitan a todas las tropas romanas que estaban allí. Entonces ahora tenían dos fortalezas, la fortaleza de Masada en el Mar Muerto y la fortaleza de Antoniana allá en el monte del templo en Jerusalén. Parecía que ya habían ganado los judíos, amado. Parecía que ya habían ganado, porque habían tomado las dos fortalezas y las tropas romanas habían sido abatidas y habían sido muertas por los judíos. De esto se entera entonces Roma, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano manda a un general llamado Cestio para que con 23,000 soldados vayan a Jerusalén a aplacar la rebelión, cerca del año 64. Y mire, el general Cestio se pone sus armas, se equipa todo completo, llama a 23,000 soldados y se van caminando hasta Jerusalén. Llegando a Jerusalén con todas las tropas, amados hermanos, rodearon la ciudad de Jerusalén. Pero no sabemos qué pasó, la historia no lo puede decir. Pero dice que los judíos se sintieron amenazados, viendo fuera de los muros a todas las tropas, 23,000, ¿se imagina 23,000 soldados, rodeando los muros de Jerusalén? El pueblo de Israel se asustó y los cristianos recordaron la profecía. ¿Qué profecía? La profecía de Cristo, de que cuando vean Jerusalén rodeada por sus enemigos, ¿qué tenían que hacer? Huir. Por motivos que la historia no sabe determinar, porque Cestio se va con sus 23,000 soldados. Se retiran, no pueden atacar y se van. Cuando ellos se van, los cristianos dijeron, ah no, si ya se fueron, hay que aprovechar en irnos. Y dice la historia que todos los cristianos que vivían en aquella época alistaron sus cosas y se fueron. Se fueron, hermano. Solamente quedaron dentro los judíos rebeldes que habían tomado la posesión de la ciudad de Jerusalén.
Ellos se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque ellos habían creído la profecía de Jesús. Los que no habían creído en la profecía de Jesús se quedaron allí. Pero cuenta la historia de que luego es enviado Vespasiano. El emperador Nerón manda a Vespasiano y a Tito, dos generales, a combatir Jerusalén. Pero como usted sabe, Nerón era un hombre loco. Era un emperador loco. Era tan loco que mató a su mamá y a su esposa. Era tan loco que nombró sumo sacerdote a su caballo. Imagínate, a su caballo lo nombró sumo sacerdote Nerón. Quemó Roma para componer una canción. O sea, él decía, ¿cómo me inspiraré para crear una canción para mi Roma querida? Ah, ya, la quemo. Mandó a quemar Roma, y mientras quemaba Roma, cuenta la historia que Nerón comenzó a cantar, componer una canción. Quería sentirse inspirado. Era un hombre loco, hermano. Este hombre al final se suicida, y cuando se suicida, Vespasiano con Tito, que estaban llegando con sus tropas a Jerusalén, ellos dicen, ah no, vámonos de nuevo a Roma, porque ha muerto el emperador. Se van de nuevo a Roma. Pero ahora, ¿quién entra como emperador? Vespasiano. Y Vespasiano le dice a Tito, bueno, ya me quedo yo de emperador, anda tú. Y Tito llega a Jerusalén con 80.000 soldados, ya no con 23.000. Ahora van con 80.000, usted imagina 80.000, hermano. 80.000 romanos, estrategas militares, llegan hasta Jerusalén y rodean la ciudad de Jerusalén. Tito llega a Jerusalén con todas sus tropas y rodea la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, Jerusalén en aquel momento estaba sobrepoblada. Cuando Tito llega y rodea, ya las puertas de la ciudad no podían estar abiertas, ¿o sí? No, ahora cerraron todas las puertas de la ciudad de Jerusalén, y todos los judíos se quedaron prisioneros dentro, mientras afuera estaban los 80.000 soldados romanos esperando que ellos salieran. Empezó, hermanos, una batalla campal durante 6 meses, romanos y judíos allá en Jerusalén. Ya comenzaba a haber disturbios dentro de la ciudad de Jerusalén. Cuenta la historia, esto lo cuenta Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos de aquella época. Cuenta que mientras los romanos esperaban afuera para atacar a los judíos no se iban a dejar. Dice que mientras algunos soldados romanos llegaban a los muros y comenzaban a escalar desde arriba, los judíos echaban aceite hirviendo sobre los romanos, y los romanos salían, hermanos, despellajados, hermanos. Era terrible. Y en venganza los romanos crucificaban judíos desde afuera. O sea, los de arriba le echaban aceite hirviendo, desde los muros echaban aceite hirviendo, y los romanos crucificaban judíos para que los judíos se rindieran. Hermanos, comenzó una batalla campal entre romanos y judíos, pero los judíos no querían salir. Pasaron 6 meses y ya hubo problemas. Ya no había alimentos, se acabaron los alimentos dentro. Cuenta la historia que los judíos tenían que comenzar a comer las propias heces. Tenían que comer excremento de aves. Tenían que comer cabezas de burros. Llegaron al punto de comer sus propios hijos, porque ya no había comida en la ciudad de Jerusalén. Y no podían salir a comprar. ¿Por qué? Porque estaban los romanos afuera. Hermanos, Roma ganaba por la paciencia que tenía. Estuvieron durante 6 meses, empezó el hambre, las mujeres comenzaron a comer sus propios hijos, comían excrementos de animales, ya no tenían qué comer. Hermanos, la gente se desesperó, y después de 2 meses, el 8 de septiembre del año 70, los romanos por fin pueden hacer una ruptura en el muro de la ciudad de Jerusalén, y los romanos comienzan a entrar a la ciudad y comienzan a matar a judíos. Cuenta la historia que en aquel momento murieron 1 millón de judíos decapitados, quemados y crucificados. 1 millón de judíos en un día. En un día mataron 1 millón de judíos decapitados, quemados y crucificados por haber sido rebeldes. Y dice que destruyeron también. Tito, en realidad, cuenta Flavio Josefo, no quería destruir el templo. Tito respetaba el templo de Jerusalén. Dijo, bueno, ¿por qué lo vamos a destruir? Pero por ahí, al parecer, hubo un árabe infiltrado dentro de las tropas romanas, y él sí
tiró dentro del templo una antorcha encendida y comenzó a quemarse. Entonces Tito dijo, saquen todos los utensilios que hay. Había una menorá, una lámpara de oro de cerca de 2 metros de alto, de puro oro. Era así, hermano, gigantesco. La menorá era así de ancho y así de alto, de oro puro. ¿Sabe cuánto valía eso, hermano? Se lo llevaron los romanos a Roma. Se lo llevaron a Roma y eso pertenecía al templo. Dios le había dicho a Moisés que lo haga. Se llevaron muchísimas cosas, los utensilios, los vasos que eran para adorar a Jehová, se los llevaron para Roma. Destruyeron el templo y dice la historia que no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel no quiso aceptar al Mesías cuando Él vino. Porque si Israel hubiera aceptado al Mesías, hermanos, ahí hubiera acabado la historia. Pero Israel rechazó al Mesías. Y el rechazo de Israel es la salvación de nosotros, hermanos. Amén. Y así cuenta la historia que el 8 de septiembre ellos entraron a Jerusalén y miren, ahí está llevándose el candelabro de oro. ¿Ven? Ese es el altar del incienso, el altar de los sacrificios, que era gigantesco en aquella época. Allí metían a los judíos y los quemaban vivos, hermanos. Los romanos los quemaban vivos, los lanzaban de arriba hacia abajo. Era una decapitación. 1 millón de judíos murieron. 1 millón de judíos murieron, pero hubo un grupo de judíos que se escapó. Hubo un grupo de judíos que se escapó. ¿Y a dónde se fueron a parar? A Masada, la fortaleza que habían tomado años antes. Ellos dijeron, vamos para allá, y llegó un grupo de judíos hasta allá. Me parece, si no me equivoco, cerca de 900 judíos llegaron hasta allá, hasta Masada. Y llegando a Masada, dice que encontraron comida, armamento y todo tipo de comodidad para estar durante 2 años. Imagínense. Así que ellos llegaron a Masada corriendo, se establecieron ahí, cerraron las puertas, todo. Y cuando se enteró Tito, fue con toda su tropa hasta Masada. Llegaron a Masada y comenzaron a querer destruir, pero ¿quién hizo Masada? Herodes. ¿Para qué? Para que las tropas no pudieran destruir cuando los judíos se rebelen. Ahora la historia era al revés. Los judíos estaban allí y no querían que las tropas romanas entraran. Y hermanos, 2 años le tomó a los romanos destruir Masada. O sea, estaba tan bien construido que hasta ellos mismos no lo podían destruir. Y dice que los judíos dentro soportaron 2 años. Pero luego de los 2 años, dice que ya Tito dijo, ya derrumben la muralla. Y cuando van a derrumbar la muralla, había otra muralla dentro. O sea que se habían dado el tiempo de hacer otra muralla dentro de Masada. Imagínense. Hasta que llegó los judíos, el líder de ellos era Eleazar ben Yair. Él dice, bueno, estimados judíos, el pueblo de Roma no puede entrar acá. El pueblo de Roma no va a llegar a matarnos. Sin embargo, parece que ya perdimos la guerra. Lo único que queda es matarnos. No vamos a permitir que los gentiles nos maten a nosotros. Hay que matarnos nosotros mismos. Pero como la Torá, como la ley de Moisés prohíbe el suicidio, vamos a buscar gente que nos mate. Entonces comenzaron a hacer un sorteo y quedaron 10 judíos. Esos 10 judíos elegidos mataron a los 890 judíos. Los mataron cortándoles la cabeza, los mataron decapitándoles, descuartizando, así los mataron a todos. Y luego los quemaron. Luego esos 10 judíos que quedaron hicieron un sorteo para que uno de ellos sea elegido. Y ese uno que quedó también mató a los otros 9 y luego los quemó. Y luego él mismo se mata y se quema. ¿Ves? ¿Para qué? Porque los judíos tenían honor, dicen ellos. No querían ser atrapados por los romanos. Hasta que al final Roma, después de 2 años, puede entrar con Tito a Masada, y cuando encuentran en Masada, hermanos, Masada estaba hecho añicos. Ya todos los judíos habían muerto por su propia voluntad. No porque en realidad ellos hayan visto perdida la guerra, sino que al final ya ellos dijeron, bueno, ya no vamos a soportar más acá, ya perdimos, por nuestro honor vamos a morir. Como los japoneses, harakiri, ¿no? Ya, más vale morir uno mismo a que nos maten. Así que ellos
murieron en Masada. Eso fue cerca del año 72 después de Jesucristo. Así que después del año 72, Israel queda desolada. Sin embargo, habían judíos que todavía vivían en aquella época en el territorio de Judá, en el territorio de Jerusalén, hasta que aparece un supuesto Mesías para el pueblo de Israel. Él es conocido como Shimón Bar Kokhba. Shimón Bar Kokhba es la desilusión mesiánica de Israel. Estamos hablando de que 60 años después de Masada, 60 años después de la destrucción de Jerusalén, aparece este hombre llamado Shimón Bar Kokhba. Este hombre apareció y dijo, pues estamos hablando del año 135 después de Jesucristo. Roma había hecho de Jerusalén, que estaba destruida en aquel momento, pero habían todavía ciudadanos judíos viviendo allí. Roma había hecho de Jerusalén un centro de entretenimiento, una feria. Había reconstruido la ciudad, pero una ciudad nueva, pagana. Y había puesto un templo pagano en el territorio que le pertenecía al templo de Israel. Entonces, ¿qué pasó, amados hermanos? Cuenta la historia de que Shimón Bar Kokhba dijo, no, ahora sí no, ya se pasaron los romanos, nos han destruido el templo, nos han destruido la ciudad, nos han dejado sin vivienda, ahora sí los vamos a destruir. Ve que este pueblo era como la U, como la Alianza, ¿no? Si no se dejaban dar por vencidos, ¿no? No, ahora sí vamos a rebelarnos. Y según cuenta la historia, él se levantó como un, entre comillas, Mesías de Israel. ¿Y por qué le llamaron Shimón Bar Kokhba? Porque Números capítulo 24, versículos 17, Números 24, 17, Números 24, 17, cuenta la historia bíblica. Números 24, 17, dice la Biblia: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella, Kokhba. ¿Ve? Saldrá estrella, Kokhba, de Jacob, y se levantará el cetro de Israel. O sea que un rabino llamado el Rabí Akiva, no Akiva, sino Akiva, ¿ya? El rabino Akiva escuchó lo que decía Shimón Bar Kokhba, y él dijo: él es el Mesías de Israel, él va a expulsar a los romanos de nuestro territorio. Y hermanos, convocó un montón de gente y lo proclamó Mesías de Israel. Imagínense. Y cuenta la historia que Shimón Bar Kokhba entonces fue apodado así como hijo de la estrella por el rabino Akiva. Y Shimón Bar Kokhba llama a 200.000 varones judíos. 200.000 varones judíos para que formaran un ejército para rebelarse contra Roma y expulsar a los romanos de la tierra de Israel, porque la tierra de Israel estaba siendo gobernada por los romanos y habían puesto en el lugar del templo sagrado de Jehová un templo al dios Júpiter olímpico. Entonces cuenta la historia de que los judíos se prepararon con 200.000 soldados judíos rebeldes, que hermanos, según cuenta también la historia, en señal de honor y de lealtad a Shimón Bar Kokhba, se cortaron el dedo meñique. O sea que para demostrar hasta dónde ellos eran capaces de ser leales, se cortaban el dedo meñique, los 200.000 hermanos. Se cortaron el dedo meñique para demostrar la lealtad a Shimón Bar Kokhba. Y cuenta la historia de que Shimón Bar Kokhba tuvo éxito. Tuvo éxito porque tomó 50 fortalezas romanas y tomó 100 pueblos romanos, los que él ya era prácticamente el gobernante. O sea, gobernó, se expandió, etc. Pero ustedes saben que Roma no se iba a dejar. Y Roma envió al general romano Julio Severo, en ese año 135, a aplacar la rebelión de Shimón Bar Kokhba. Y cuando llega Julio Severo, destruye la rebelión de Bar Kokhba, y allí cogen al rabino Akiva, que era el rabino que había proclamado a Shimón Bar Kokhba como el Mesías, y lo queman vivo. Y el rabino Akiva muere recitando el Shema Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es
la columna vertebral del judaísmo. Así muere el rabino Akiva, así muere Shimon Bar Kokhba, así mueren los 200.000 varones judíos que eran el ejército de Israel. Mueren todos y hermanos, en esa época, en el año 135, Roma da un decreto que a partir de esta época los judíos estaban prohibidos de pisar de nuevo el territorio de Israel. Así que desde el año 135 los judíos fueron expulsados por completo. Ni un solo judío podía quedar en Jerusalén. Y allí los judíos comenzaron a irse con todas sus familias, hermanos. Salieron con sus familias porque era el decreto del emperador. Salieron con sus familias, salieron con sus ganados, salieron con todas sus posesiones de la tierra de Israel. ¿A dónde se fueron? Al mundo. Allí llegaron a Alemania, allí llegaron a Roma, allí llegaron a Medio Oriente, allí llegaron al África y muchos hasta llegaron al Perú. Curioso, ¿no? Y así los judíos se dispersan por el mundo. Después de la última rebelión, que fue la rebelión de Shimon Bar Kokhba, se les prohíbe a los judíos regresar a Jerusalén. Así que desde el año 135 los judíos ya no pueden volver a Jerusalén porque fue el edicto romano que se dio. Amados hermanos, tanto la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén en el año 70, como la expulsión definitiva de los judíos después de la rebelión de Shimon Bar Kokhba, fue el resultado de haber rechazado al verdadero Mesías de Israel. Todo lo que pasó en la historia de Israel no es más que el resultado de haber rechazado a Jesucristo. Porque si Israel no hubiera rechazado a Jesucristo, estaría ahora Israel gozando de Jesús como rey allí en Jerusalén. Pero el rechazo del pueblo de Israel trajo la destrucción del año 70 y la expulsión definitiva en el año 135. A partir de esa época los judíos ya no pudieron vivir en Jerusalén. Los judíos se comenzaron a establecer fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Por eso encontramos comunidades judías en toda parte del mundo. Hay comunidades judías en Argentina, en el Perú, en Alemania, en Europa, en Medio Oriente, en Norteamérica. Hay comunidades judías. ¿Por qué están expandidos por el mundo? Porque después del emperador romano del año 135 ya no pudieron regresar a su tierra. ¿Amén? Así que es triste ver, hermanos, a Israel en aquella época desesperanzado y sin fuerzas para volver a su tierra. A partir de allí, Israel ha vivido fuera de su tierra, hermano. Después de esa rebelión, Israel ha vivido fuera de su tierra, en tierras extranjeras, por todo el mundo, a causa de rechazo al Mesías. Y así como ellos rechazaron al Mesías, muchos pueblos en el mundo también rechazaron a los judíos inmigrantes, ¿verdad? También muchos pueblos rechazaron a los judíos. Y a pesar de que Israel haya estado desesperanzado, hoy el pecador tiene una esperanza si cree en Jesucristo como Hijo de Dios. Amados hermanos, después de esta expulsión aparece un imperio muy conocido que el día de hoy está siendo un problema en Norteamérica y en los pueblos europeos, que es el Estado Islámico. ¿Qué pasó con el Estado Islámico? ¿Qué injerencia tiene el Estado Islámico con el territorio de Israel? ¿Qué pasó con los árabes que se asentaron en el territorio de Israel? Ya que como no había ningún judío, los árabes se asentaron allí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué pasa cuando Israel vuelve a su tierra después de casi 2000 años? ¿Quieres saber qué pasó? ¿Quieres saber? Amén. Vengas el próximo domingo a las 6 de la tarde y seguiremos estudiando este interesante tema de la palabra de Dios. Amén. Así que hasta acá nos hemos quedado hoy día. ¿Okay? Así que el próximo domingo vamos a continuar con la historia de Israel desde el año 700 hasta cerca del año 1948. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche. Eterno Padre, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque tu palabra se hace vida en nosotros. Y eterno Dios, miramos el fracaso de este pueblo.
miramos el fracaso de Israel. Y Señor, te pedimos que no queremos nosotros fracasar. Gracias porque nos has dado a Jesucristo, tu Hijo, como propiciación por nuestros pecados. Gracias porque nosotros sí aceptamos y no rechazamos al Mesías Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirle, eterno Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por Jesucristo tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz. Abre el entendimiento y los ojos de muchas personas para que vengan al conocimiento de tu palabra y no sea como Israel, un pueblo desesperanzado por haber rechazado a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hay cosas muy interesantes que no hemos tocado el día de hoy por factor tiempo, pero la siguiente semana sí lo vamos a tocar. Por ejemplo, la Hamikvah, cuando se compone el himno de Israel, los milagros que pasaron, porque hubieron milagros que pasaron durante la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días fue en 1967. Hermanos, cuentan los árabes, y luego un pequeño testimonio para que no se pierda la siguiente clase. ¿Ya? Cuentan los árabes que en una ocasión venía un solo tanque judío, y todo carcocha venía, y habían 200 tanques musulmanes. ¿Y sabe lo que pasa? Los judíos que estaban dentro de ese tanque en la guerra de los 6 días dijeron: ahora sí ya fuimos. Ya, porque se habían perdido, o sea, todas sus tropas se habían perdido, estaban perdiditos por ahí, ya fuimos, ya acá nos van a matar. Y cuando ven bien, los 200 tanques musulmanes, todos los que estaban dentro comenzaron a salir y se comenzaron a poner de rodillas delante de este único tanquecito judío. No, se pusieron de rodillas allí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Llaman a todas sus tropas de que vengan y se ubican en el lugar y los toman a todos los árabes presos. Y cuando les preguntan, ¿y por qué, siendo tantos, no pudieron con un solo tanquecito judío? Y los árabes dijeron: ¿cómo vamos a atacar a esos judíos si detrás de ellos vimos cantidad de ángeles apuntándonos con sus rifles? Hermano, eso lo decían los propios musulmanes en la guerra de los 6 días. Hay muchos documentales que usted puede informarse por internet, y muchos de esos musulmanes se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque hermanos, veían, era increíble cómo los paracaidistas bajaban y los musulmanes cuando iban a disparar veían ángeles al costado de los paracaidistas judíos, hermanos. En 6 días Israel destruyó a 2 naciones árabes. ¿Cómo? Véngase a la siguiente clase y seguiremos estudiando la palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, nuestro hermano Caleb queda con todos nosotros en